El objetivo de hoy, por lo tanto, es acercarnos a estas dos luchas concretas, pero de alguna manera también tratar de extraer, ¿no?, conclusiones o de extraer elementos que desde luego son comunes a otros muchos, ¿no?, a otras muchas luchas que se están dando en este momento. Podemos hablar del papel de la industria, ¿no?, en este momento, del modelo empresarial, ¿no?, de por qué de repente empresas que parecía que daban beneficios pues se encuentran en situaciones abocadas a cierre, de la coyuntura actual, de formas de lucha, ¿no?, del papel de las deslocalizaciones, pero también podemos hablar del papel del gobierno vasco, de las instituciones o incluso de alternativas, ¿no?, de ponernos también en esa clave de mirar, bueno, en qué opciones podemos situarnos. Y para eso vamos a comenzar. En primer lugar, va a intervenir Óscar Matute. Óscar es bueno, compañero de Alternativa y además, como todos sabéis, portavoz adjunto de H. Bildu en el Congreso. En este caso, Óscar conoce bien las dos tanto Mekaner como Glavista, las dos situaciones, pero nos va a situar primero el porqué de estas charlas y el contexto de lo que estamos hablando. Posteriormente hablaremos con Aitor y Conchejo, que les presentaré después, y luego tendremos un tiempo para el debate, para preguntar, que además, después de la charla, pues también tendremos algo para picar, para tomar y de esa manera poder hablar de una manera, bueno, pues más distendida y más tranquilos el tiempo que queramos. Esta charla se va a grabar y por lo tanto después pues podemos verlo, ¿no? En YouTube estará disponible, en nuestras redes también creo que el audio, y también pues será una oportunidad para poder difundirla a otras personas que no se hayan podido acercar hoy aquí. Muy bien, pues Óscar, nahi duzunean. Eta behin, eskerrik asko etortzeagatik, etorri zareten guztiei hitzaldi honetara. Bueno, yo creo que vais a ser testigos directos de un fraude masivo. Yo estaba viendo el cartel y ponía que yo presentaba, pero esta semana me han dicho que tenía que hablaros así a modo ponencia sobre no sé qué cosas del capitalismo y del contexto en el que vivimos. Entonces, yo me había preparado una sencilla presentación que intentaba justificar el motivo de la charla o de esta charla que organiza la gente alternativa. Y fundamentalmente obedecía a tres cuestiones o parámetros. La primera era el criterio de oportunidad. Es decir, por desgracia para ellos, para la gente de Mekaner y Glavista, están de actualidad, de rabiosa actualidad, que diría alguien en los medios, pues porque están en un proceso que, salvo que consigamos entre todos y todas remediarlo, pues no augura nada nuevo en lo que tiene que ver con el futuro de sus puestos de trabajo y de la actividad industrial que venían desarrollando las empresas en las que desempeñan su actividad. Así que esa era la primera, el criterio de oportunidad y la posibilidad de visibilizar, de ayudar a visibilizar, como decía María, a través también de las redes, aparte de la gente que hoy os habéis acercado hasta aquí, pues esta problemática. La segunda cuestión era la de contribuir, pues bueno, la de la lógica solidaria, ¿no?, de una organización que se siente de izquierdas, que intenta construir otra realidad desde la práctica política anclada en los valores de la izquierda. Pues no nos quedaba otra que la de ser solidarios. No es que no nos quedara otra, es que no podía ser de otra manera que la de ser solidarios y solidarias con la clase trabajadora en su dimensión más amplia, pero también en lo concreto con los y las trabajadoras de Mekaner y de Glavista en este momento concreto. Y la tercera era una pretensión que ya hicimos en diferentes charlas, las ha explicado María antes, podíamos remontarnos incluso a la de Tubacex, incluso a otras anteriores, es la de intentar enlazar las luchas. Probablemente cuando alguien se ve afectado de un proceso de cierre de su empresa, piensa que bueno, cuando ve que en la realidad o que en su realidad, en el entorno, es la única empresa a la que esto le toca, pues puede tener la sensación de que esto se debe pues a una mala praxis o a un declive de la actividad productiva que lleva a cabo esa empresa, y algo, pues si no inevitable, por lo menos, como se suele decir, que se veía venir. Pero en realidad toda esta cascada de cierres de empresa es la lógica de continuidad de una historia más global, ¿no?, que es el tiempo en el que estamos. Y sin ponerme nada pretencioso, yo creo que sí que es verdad que podemos definir esta etapa como la etapa del fin de época, que se diferencia bastante de la que probablemente muchos de nosotros y nosotras, siendo bastante más jóvenes todos y todas, vimos en la reconversión industrial. Pero en eso no era un fin de época, era en todo caso una readaptación de la actividad industrial que en ese momento soportaba
fundamentalmente Vizcaya, digo en Euskal Herria, fundamentalmente Vizcaya, también algunos otros lugares de Guipúzcoa, del Deva y por ahí, pero fundamentalmente Vizcaya, que era la necesidad de readaptar una industria pesada, una industria de grandes dimensiones, a la competencia que estaba surgiendo ya en otros países y que hacía que la actividad, desde la lógica empresarial, porque todo esto es gracioso decirlo así, ¿no? Pero cuando lees que con esto de las autobajas médicas decían que la empresa pierde 2.000 y pico euros por 3 días de baja de un trabajador, cuando el trabajador no se lleva al bolsillo más de 160 pavos. Luego la plusvalía que decía Marx sigue existiendo y de manera mucho más salvaje de la que preveíamos, ¿no? Pero como digo, a diferencia de la reconversión industrial del 86, del 85, 86, ahora nosotros creemos que todos estos cierres empresariales tienen que ver con una lógica de fin de época. Yo vengo de Madrid, donde todos los días teorizan que se rompe España y no se rompe. Tampoco quisiera ser yo el reverso de eso, diciendo que esto es un fin de época y que no lo fuera. Pero sí que creo que estamos ante un paradigma nuevo, ante una realidad que cambia el mundo tal y como lo hemos conocido, que viene marcado por los límites finitos del planeta, por eso que tiene que ver con la transición ecológica o con la necesaria transición ecológica para no caer en el colapsismo, es decir, en ese momento en el que, como también se ha teorizado en otros momentos, pues todo se acabaría y todo se apagaría porque pues quebraría el planeta. La otra tiene que ver con el propio reto demográfico. Somos una sociedad y una población, sobre todo aquí, cada vez más envejecida, con una pirámide poblacional invertida. Esto quiere decir que hay cada vez menos nacimientos y cada vez más defunciones, y eso hace que nuestra población pues, se resienta de esta realidad. Y la otra cuestión, que es la más evidente, es que de la misma manera que en los ciclos del capitalismo uno puede definir etapas a través de la revolución industrial, otro tipo de hitos, o de la propia revolución científica, incluso la revolución tecnológica, ahora estaríamos en una fase ya, pues casi, algunos teorizan que de derrumbe del propio sistema, y que tiene que ver con la llegada masiva de la digitalización, incluso ahora ya con la inteligencia artificial, ¿no? Y digamos que en esa coctelera de crisis global, de inestabilidad continua, pues es donde se producen estas cuestiones. Entonces yo lo primero que querría transmitir es por qué a nosotros nos interesa tanto defender la actividad de, pues en este caso, Mecanide de Glavista o de cualquier otra empresa en Euskal Herria. Pues la primera, porque tenemos la convicción de que sin industria no hay futuro. Sin industria en un país que se pretende soberano, y estoy pensando en Euskal Herria, es imposible construir un horizonte de dignidad, un horizonte de vidas dignas para todos y para todas, salvo que queramos convertirnos en un país de servicios, en un país pensado para cuidar a los que estamos y sobre todo para acoger al turismo y sus divisas. Ese es un modelo por el que han apostado en otros lugares de Europa, pero no les ha ido demasiado bien. No le fue demasiado bien a Grecia desde el momento en el que decidió volcarlo todo ahí e incluso prescindir, con la ayuda de los hombres de negro, todo hay que decirlo, y de la troika europea, pero prescindir de activos industriales, como puede ser el propio puerto del Pireo, vendiéndoselo a los chinos, y en otros lugares. Seguramente tampoco hace falta extenderse mucho para entender que una ciudad de servicios llena de Airbnb enriquecerá a algunos pocos, pero nos empobrece como sociedad. Por tanto, es un sector estratégico, y luego entenderéis o veréis por qué digo esto de sector estratégico. La otra consideración que creo que cabe hacer es que un ejemplo claro de lo que han cambiado las cosas es que probablemente si esta charla la estaríamos haciendo hace 25 años, o la estarían haciendo otros hace 25 años o hace 30 años, por la dimensión que ahora tienen en la actualidad Glavista y Mecaner, no podríamos hablar de grandes empresas. Normalmente antes se entendía, bueno, antes, y yo creo que todavía ahora se sigue haciendo en política industrial, las grandes empresas son las empresas de 500 o más trabajadores. Ninguna de las dos empresas tiene 500 trabajadores. Otra cosa es la empresa auxiliar, que puede haber en torno a las mismas, que seguramente ahí sí pueden alcanzar, si sumáramos todas esas pequeñas empresas, talleres y demás que colaboran o coparticipan de la actividad principal de Mecanero de Glavista, podría llegarse a un número relativo a ese, pero en cualquier caso no estamos hablando de los números que hace 25 años pudiéramos poner encima de la mesa, pues con Altos Hornos de Vizcaya, con la fábrica de Echevarría o con la Naval, etcétera. Es decir, empresas de 3.000, 3.400, 4.000 y pico trabajadores. Ahora estamos hablando, por lo tanto, ya de una dimensión que reduce nuestras grandes empresas a un tamaño pues a escala 1:10 o 10:1 en este caso. Pero, sin embargo, es importante mantenerlas. También hay que decir, para que seguramente todos los que estamos y todas las que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Pero bueno, pues si hay alguien que se acerca a este vídeo y no lo conoce, este es un declive continuo. O sea, no ya solo la pérdida de
de trabajadores y trabajadoras, pues fruto de todos esos procesos de modernización que se ha podido dar en la empresa, es decir, que puede que se necesite menos gente para hacer las mismas cosas. También es verdad que el peso de la actividad industrial en el PIB, es decir, en el dinero, en la riqueza de un país, es cada vez menor. Y eso aquí, que es probablemente la zona, una de las zonas más industrializadas de lo que viene a llamarse el Estado español. Y sin embargo, vemos como año tras año, generalmente los estudios no son año tras año, pero bueno, podríamos hacerlo año tras año, el peso de la industria en el PIB, el peso del trabajo de las fábricas en el PIB cada vez es más pequeño. Y suben otros, pues sube el sector servicios, suben otra serie de sectores. Y por tanto, ahí tenemos otro reto. Y si decía que para nosotros y para nosotras no es viable un país que no es capaz de sostener su propia industria, yo creo que la que cabe plantearnos es qué alternativa hay. Si quien quiere cerrar la empresa nos dice que produce mucho más barato en otros lugares, que los costes salariales le suponen un problema. Luego ellos ya explicarán, supongo que con mayor y mejor detalle, cómo esto de los costes salariales es como el comodín de la llamada de cualquiera, ¿no? Sirve para todo aunque tengan beneficio, porque los tienen. Pero ahora eso siempre pueden argumentar que en otra región o en otra zona del mundo pues lo hacen más barato. Pero si eso es así, ¿qué es lo que cabe hacer? Desde una lógica, si se quiere, ya más pragmática, ya no volcada ni trufada de palabras revolucionarios, sino de supervivencia de los puestos de trabajo de nuestra gente. Pues lo que cabe hacer es apostar por lo que, pues por ejemplo, Iker Casanova en las campañas municipales y forales insistía mucho, que es la industria 5.0. ¿Y en qué consiste esto? Pues en transformar la industria y la actividad industrial que tenemos en la actualidad a esos nuevos retos que nos plantea esa época en la que vamos a entrar una vez finalizamos esta otra. Es decir, si sabemos que tenemos que ir hacia una industria verde, sabemos que tenemos que ir hacia una industria altamente tecnologizada, pero que aporta un valor añadido, quizás ahí nos están explicando, nos están enseñando por dónde puede ir la solución, porque no estamos hablando ni de plantillas absolutamente incapaces de hacer otra cosa que lo que han venido haciendo siempre, ni estamos hablando de empresas con maquinaria obsoleta o desvencijada, sino que estamos hablando de una plantilla con capacidad o con posibilidad de adaptarse a una nueva forma de producción o a la producción de un nuevo elemento o producto, y estamos hablando de instalaciones que cumplen con esos criterios. Quizás alguna en mayor medida que otra, pero ninguna de las dos pasarían por ser empresas obsoletas. Y este es el gran reto que yo creo que tenemos por delante, pues quienes estamos en las instituciones, empujar a que los poderes públicos entiendan que la transformación se puede hacer, pero que solo se puede hacer de la ayuda y de la mano del poder público. Porque por fortuna o por desgracia, bueno, para mi ley sería por desgracia, para algunos es por fortuna, todavía hoy el poder público tiene capacidad de hacer bastantes cosas. Y la primera sería, y por eso insistimos tanto en diferentes planos, en frenar las deslocalizaciones. Luego ya imagino que os hablarán ellos más a detalle, pero yo creo que tranquilamente podrían entrar, si no las dos, una, o yo diría que las dos, en claros ejemplos de deslocalización del libro, que es esto que tiene que ver con llego a un sitio, consigo todas las ventajas del poder público para que yo me instale, porque le vendo que voy a crear no sé cuántos puestos de trabajo, porque le vendo que voy a traer riqueza a la zona en todo lo que circunvale o rodee a la fábrica o al centro de producción. A partir de ahí consigo unas prebendas que se basan en exenciones fiscales, es decir, no pago impuestos, me dan los terrenos y durante un tiempo produzco hasta que decido que me voy a otro lado, pero que incluso, yo no digo que este sea el caso porque ya no lo conozco tan al detalle, pero algunos otros lugares, como por ejemplo hace más de 15 años en una planta en Zaya, de Virtisú, pues vendiendo la propia empresa los terrenos que le habían sido regalados, previa autorización municipal para convertirlos en suelo urbanizable y conseguir unos terrenos que podrían valer 1 euro, pues pasen a valer 100 y con ese dinero pagar las indemnizaciones de toda la gente a la que voy a echar pirándome a otro lado. Bueno, pues eso que era una deslocalización del libro, probablemente aquí tenga matices, supongo que todo cambia y lo explicarán. Pero ese es uno de los elementos que enfrentamos. Y el otro tiene que ver con esa fase del capitalismo en la que estamos. Hasta la década de los 80, 90, incluso casi podríamos decir el fin del siglo XX, el capitalismo venía caracterizado fundamentalmente por el gran motor que era la actividad industrial, es decir, la producción de cosas, de bienes, de materiales. Eso era lo que caracterizaba al corazón o al motor, si sirve mejor la expresión, del capitalismo. Desde esa época hasta ahora esto varía.
Ahora ya el capitalismo no se mide en fortaleza por su capacidad de producción, sino por su capacidad de reproducir el dinero, es decir, la reproducción del capital. Y esa es una fase en la que también se ven afectadas las empresas productivas o que producen bienes o materiales de algún tipo, porque de un tiempo a esta parte, desde ese tiempo a esta parte, lo que hacen muchas de esas empresas es empezar a ser participadas, jugadas por fondos buitres, por fondos de capital, fondos de inversión. Y esos fondos de inversión, pues no hace falta ser muy mal pensado para entender que precisamente lo que buscan es la mayor rentabilidad posible al dinero que se les ha depositado. Y cuando estas empresas, por ejemplo, y en eso sí les une una triste suerte a las dos empresas, que es Parter Capital, si no me equivoco, en el juego de las dos, o por lo menos en el juego de la vista sí, en el de Mecaner no. Bueno, pues cuando, por ejemplo, Parter Capital entra, estás hablando de un fondo financiero que lo que busca es obtener la mayor rentabilidad posible al dinero que han invertido o generar o reproducir más dinero. Y se dan paradojas como que, por ejemplo, y esta es relativamente graciosa porque en Tubacex, que hubo un conflicto sostenido durante mucho tiempo por los y las trabajadoras, que, bueno, seguramente no en términos de victoria absoluta, pero sí de victoria parcial, por lo menos, se resolvió en favor de los trabajadores y trabajadoras, no despidiendo a nadie, aunque tuvieran que aceptar unas condiciones salariales, pues probablemente más a la baja de lo que se debiera o de lo que probablemente podían aspirar. Hubo jornadas de cierto conflicto y de cierta tensión, y hubo cargas policiales de la Ertzaintza. Bueno, pues el fondo, uno de los fondos a los que los ertzaintzas contribuyen para complementar su pensión, era un fondo que participaba de Tubacex. Y este tipo de cosas son las que de alguna manera nos hacen cómplices, o nos pueden intentar hacer cómplices a todos de toda esta rueda macabra, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando, porque al final yo no iba a hacer más que una presentación, pues yo creo que lo que nos toca es reivindicar el papel de lo público, no solo como acompañante, sino como garante. Y por eso decía al principio lo del carácter estratégico. Es decir, yo creo que el poder público tiene la obligación de favorecer la transformación de estas empresas hacia actividades que permitan que el arraigo se mantenga en nuestro país, porque es aquí donde pagan impuestos, es ahí donde vive la gente que trabaja en ellas y es ahí donde contribuyen a construir nuestra sociedad, y por tanto hay que favorecer su proceso con ayudas y con incentivos para que esto se pueda hacer. Hay ejemplos muy variados de cosas que se han hecho y muy interesantes. Yo hace un montón de años tuve la oportunidad de ir a visitar la fábrica de Nokia en Finlandia. Y claro, pues sorprendía mucho porque ellos te explicaban, una exposición muy chula, te explicaban cómo ellos empezaron fabricando botas de plástico, catiuscas, las botas de plástico para la lluvia, y acabaron haciendo los móviles, que ahora ya no están en su mejor momento, pero que llenaron todo el mercado, que eran los 8210 y todos estos móviles que todo el mundo pudo tener en el bolsillo en algún momento, toda esta gama de los Nokia. Y claro, todo eso era muy bonito, y dices, pues este sí que era un pionero, el industrial el tal, ¿no? Bueno, Nokia es la localidad en la que está, de ahí coge el nombre, pero bueno, los fundadores de la empresa, dices, pues estos sí que eran unos pioneros, pero bueno, han tenido dinero público siempre ayudando todo el proceso de transformación. Y ahí, pues probablemente por el modelo nórdico, lo veían normal. Aquí se ha explorado muy poco, pero se podría hacer. Y el otro resorte que puede activar el poder público es la participación directa en las empresas. O por lo menos favorecer la participación directa en las empresas del poder público o incluso de los y las trabajadoras. Es decir, en Francia hay ejemplos de empresas que han sido tomadas por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras para llevarla hacia adelante. Por tanto, es ahí donde creemos. Y yo no me voy a extender mucho más. Podíamos hablar, porque además, de alguna manera, las dos empresas están un poco atravesadas por un sector muy concreto, que es el de la automoción, y por ahí podríamos hablar también, pero en el fondo estamos hablando de un sector estratégico, como digo, porque sin industria no hay futuro, y estamos hablando de un sector estratégico porque no estamos apuntalando sectores que vayan a verse abocados a su desaparición. Estamos hablando del sector de la automoción, y de la misma manera que alguien entiende que el sector aeronáutico es un sector estratégico, que el sector de las telecomunicaciones o la energía son sectores estratégicos, no sería descabellado pensar que un sector como el de automoción pueda ser considerado estratégico y que por tanto pudiera favorecer la participación pública. Y para aquellos que dicen, y ya termino, para aquellos que dicen que la Unión Europea prohíbe o impide la entrada de capital público, de dinero público, en el accionariado de una empresa para sostenerla o para hacerse con el control de ella, hay que decir que es falso. Y esto, con toda la crisis que hemos vivido con las eléctricas y con el precio de la energía,
o con las telecomunicaciones, hemos podido ver cómo hay ejemplos de empresas italianas y francesas públicas que no solo no son penalizadas por ser mayoritariamente del Estado francés e italiano, sino que además pueden expandir su actividad comprando empresas españolas que antes eran públicas, fueron privatizadas y ahora son participadas mayoritariamente por el Estado francés y el Estado italiano. Podríamos hablar de Enel y de cómo entran en Endesa, y podríamos hablar en las telecomunicaciones de otros sectores, cómo entran en Telefónica. Por tanto, yo creo que ahí hay un terreno muy interesante para que, vienen las preguntas, donde sea, se nos puedan ocurrir pues, formas activas de colaboración para intentar que, en definitiva, y es lo importante, pues estas empresas no cierren, a la gente no la despidan y sigan produciendo sus productos. Y yo hasta aquí llego. Es que Óscar, muchos de estos, ¿no?, elementos que se han apuntado seguro que se ven en el resto de las charlas y luego podemos retomar, ¿no?, o recuperar algunas de esas cuestiones que se han puesto sobre la mesa. Desde luego, la industria es un sector estratégico y desde ahí es de donde establecíamos la charla, ¿no?, en este momento de fin de época, como comentaba Óscar, y desde esa posición decía de solidaridad y de visibilizar, ¿no? Y en cuanto a visibilizar, pues no queríamos tampoco continuar la charla, ¿no?, sin recordar que con el pocos días que llevamos todavía de año ya han muerto 7 trabajadores, 7 personas trabajadoras en accidente laboral en Euskal Herria. El año pasado fueron 58. Bueno, otro de los elementos a poner sobre la mesa. Bueno, y ahora pasamos con Aitor Merino. Él es de la plantilla de Glavista y miembro también de Aiaraldea Greba Batzordea, ¿no?, una zona que últimamente está sufriendo bastante en este sentido. Y veremos, ¿no?, que Glavista y Mecaner se encuentran las dos empresas en momentos diferentes, aunque tienen elementos comunes, pero es cierto que en el caso de Glavista, pues esta misma semana hemos tenido, ¿no?, de nuevo noticias también negativas que hacen que esas, ¿no?, 240 personas que integran la plantilla y que ya llevan paradas más de un año, pues su situación no mejore. Creo que en este caso se podrán ver algunos de los aspectos que comentaba Óscar, como ese papel de los fondos buitre o el papel que tiene lo público. Pues cuando quieras, Aitor. Bueno, vale, voy a intentar resumirlo de alguna manera porque da para mucho y seguro que alguna cosa me dejo, pero bueno. Os comento, hace 3 años, bueno, 4 ya va a hacer ahora, en 2020, Guardian, que era nuestra empresa, digamos, Guardian es, por poner en contexto, es una multinacional americana con sede en Detroit, tiene unos 20.000 empleados en todo el mundo, se dedica a la fabricación del vidrio, tanto estructural, digamos, de edificios, escaparates, demás, como de automoción en aquel momento, ¿no?, de parabrisas, lunetas, techos solares y demás. Bueno, pues nuestra fábrica tenía vidrio estructural y también el departamento de automóvil. El año 2020, en plena pandemia, de un día para otro nos convocan la dirección a una reunión extraordinaria en la cual, pues bueno, aparece allí toda la gente trajeada, la gente de Guardia en Europa y bueno, digamos la gente importante, como se suele decir, de estas empresas. Y bueno, también nos aparecen otra gente que son los suizos del fondo de capital riesgo Parter Capital y bueno, nos anuncian que, así pues, como he dicho, de la noche a la mañana, que nos venden el departamento de automóvil pues al fondo de inversión suizo Parter Capital. Por aquel entonces éramos unos 500 trabajadores en total y se desprendieron pues de unos 250 y más o menos quedó dividida la empresa en dos, ¿no? En 2 partes y además digamos que la balanza estaba igual en cuanto a trabajadores. Bueno, nosotros aquello, como nos pilló de sorpresa, tampoco teníamos ninguna información más en aquel momento de quién era Parter, no aparecía nada en internet tampoco, luego a posteriori sí que se ha demostrado y han salido a la luz ciertas cosas. Pues bueno, empezamos, eso fue en marzo, creo recordar, en plena pandemia, eso es, y bueno, pues al de 10 días salta el caso Alcoa, que bueno, conoceréis o estaréis al tanto alguno de los que estáis aquí. Parter Capital era dueño de Alcoa, o bueno, compró Alcoa esas fábricas también, que las compró por €1 y bueno, pues luego tenían algún contrato con Alcoa, digamos, de no vender la empresa en determinado tiempo, no sé qué, bueno, pues saltó, vendieron al grupo Riesgo, se llamaba también,
Y bueno, pues eso ya nos hizo saltar las alarmas. Pero bueno, estuvimos trabajando, empezamos a trabajar y luego sí que es cierto que al principio pues no veíamos tampoco ningún indicio de que esta gente pues fuese a hacer lo mismo que hizo en Alcoa, que fue pues estar unos meses, pasar del tema, ni siquiera aparecían por allí porque también tenemos contacto con los comités de empresa, tanto de Avilés como lo de La Coruña, de las dos plantas de Alcoa. Y bueno, pues empezamos a trabajar y empezamos incluso a ver inversiones ahí, inversiones muy importantes que además eran totalmente necesarias para la viabilidad de la planta y para el futuro del negocio. Inversiones por, digamos, en total unos 12, 14 millones de euros. Entonces, bueno, estábamos trabajando, llegó el año 2021, me acuerdo que incluso pues, cuando estaba el conflicto de Tubacex activo, nosotros también acudimos ahí pues, a mostrarles nuestro apoyo y esos meses, recuerdo, lo comento, pues la fábrica daba dinero, me refiero a que esos meses la fábrica estaba en positivo, teníamos meses de ganancia. Luego llegó justo, creo que además fue 2021, un poco más avanzado, la crisis, digamos, de aumento de precios de materias primas, la luz, todo aquello que pasó. Y bueno, por recordar, nosotros hacemos parabrisas, transformamos vidrio, o sea, no hacemos un producto como tal, sino que con la materia prima, tanto vidrio como el plástico que lleva en el medio, la pintura, además, nosotros transformamos vidrio. Entonces sí que es cierto que eso a nosotros nos dio un sopapo bueno, digamos, el coste de las materias primas, porque no era ya muy rentable fabricar a esos precios de luz, de materia prima. Bueno, pues empezó, digamos, un poco la declive. Es cierto que durante esa declive también siguió habiendo inversiones. Inversiones también más cuantiosas. A día de hoy, pues hay alguna instalación que incluso está pues a medio hacer. Falta algo, componentes por ahí. Y bueno, empezaron, digamos, ya a oírse problemas, no parecía que arrancaba, seguíamos en pérdidas y luego, bueno, pues más adelante ya nos enteramos porque digamos que el control de la fábrica de Yodio, del audio, la cogieron la gente que estaba antes trabajando en Guardian, que llevaba el departamento de automóvil, siguieron los mismos, es decir, Parter Capital, el grupo, el fondo buitre no ha aparecido ningún día por allí, salvo a reuniones puntuales de las cuales, pues por hacer esas reuniones pillaban tajada también y se la llevaban. No han aparecido por allí, ellos no han gestionado la empresa en ningún momento, tampoco han pasado por allí y lo más curioso de todo es que no han metido un duro nunca. Las inversiones, lejos de pensar que, o bueno, como suele ser, ¿no? Pues ellos vienen, ellos invierten, las inversiones son de ellos, no. Las inversiones luego nos hemos enterado también, pues Guardian cuando vendió la fábrica, Guardian la vendió por €1 y dejó unos 20 millones de euros en caja. ¿Vale? Las inversiones salieron de esa caja, con lo cual la caja ya estaba casi temblando, vienen unos meses malos, no hay dinero. Y bueno, luego ya sigue todo el año 2022, el año 2022 viene en picado, en mayo entramos en un ERTE, llega ya octubre más o menos y la producción se paraliza. Seguimos de ERTE. Ya por ahí había algún atisbo de que podía haber algún comprador interesado porque el negocio era insalvable bajo Parter Capital, ni aparecían por allí, ni se les esperaba. Es más, luego hemos tenido reuniones puntuales con la Consejería de Industria, con el grupo, bueno, en este caso con Mikel Amundarain, se puede decir también el nombre. Antes de llegar a esta situación ya hemos tenido reuniones con él a ver qué pasaba, porque nos habían comentado que el potencial comprador estaba hablando con el gobierno vasco, haciendo el gobierno vasco, digamos, ese papel de interlocutor, ¿no? Entre Parter Capital, porque también ponía trabas a soltar la empresa, pero bueno, pues al final parece que Parter Capital decide soltar la empresa y llegamos a enero y se presenta un preconcurso de acreedores. El preconcurso de acreedores tenía como objetivo también pues que ganar ese tiempo hasta que se formalizase una oferta real por parte del comprador y demás. Llega, creo recordar que es mayo, abril, a finales de abril. Todo esto ya en enero empezamos a hacer movilizaciones para denunciar la situación, porque claro, todo esto, Guardian tiene su papel importante. Guardian cuando nos vende, vende las máquinas y las personas. Guardian no vende el terreno ni las naves donde trabajamos, ni las instalaciones, digamos. Luego, pues como comentaba, seguimos, a partir de enero empezamos a hacer movilizaciones, todo esto, bueno, sí que teníamos ese contacto tanto con, digamos, la dirección de Yodio, que no es Parter Capital, y también con el gobierno vasco, y bueno, pues hay indicios de que sí que va a aparecer el comprador, que vamos, que era algo real.
Llega mayo, abril, mayo y aparece ya pues una oferta porque había que limar bastantes flecos, digamos, para que el comprador diese ese paso. Parte el primero tenía que aceptar esa venta con todo lo que le suponía no aceptarla y Guardian también tenía que colaborar en todo esto, ¿no? Pues con el tema de los terrenos porque el inversor que venía pues quería entrar, pero comprando el terreno, comprando las naves, pues como es lógico. Pues bueno, llega abril, mayo y el comprador presenta la oferta en el juzgado de lo mercantil. Presenta la oferta que tiene pues varias cláusulas suspensivas que pues, se refiere que si no se cumplen determinadas cláusulas pues no va a poder ejecutar la compra. Ha habido distintos problemas tanto con Parter, con Iberdrola también costó mogollón que cediesen porque Iberdrola era el segundo mayor acreedor. Quiero puntualizar, Guardian es el mayor acreedor de Glavista con 7-8 millones de euros. Guardian es la que nos abastece el vidrio a nosotros. Vamos, es una planta, está separada por un muro, literal, con una verja, está separada. Entrábamos hasta por la misma puerta, hasta hace 2 días. Guardian es el principal acreedor, como digo, con 7 millones de euros. Y bueno, luego seguimos. Perdón, que estoy ubicándome, ¿vale? Estaba hablando de lo de Iberdrola. Eso es, pues luego presenta la oferta en el concurso de acreedores. Y bueno, la cláusula suspensiva era que tenía que haber un acuerdo sobre el tema inmobiliario. El tema inmobiliario se refería a los terrenos que él los quería comprar para empezar la actividad allí. Pues bueno, todos estos meses, desde febrero hasta que presenta esa oferta, el comprador ya ha estado hablando con Guardian directamente. Incluso nosotros nos reunimos con el comprador antes de ser nadie, porque realmente no era nadie, pero bueno, estábamos hablando, teníamos ese contacto con él, el comité de empresa. Se presenta la oferta de compra, como digo. Y bueno, todo esto quiero mencionarlo porque ha habido técnicos tanto del Ayuntamiento del Audio, también ha estado de por medio el grupo Spri a través de la herramienta del Sprilur para la adquisición de los terrenos, porque digamos que era una cuestión de también para financiarse para comenzar la actividad, el nuevo inversor, ¿no? Ha estado técnicos de medio ambiente para catalogar ese terreno, o sea, estaba todo ok, con Guardian también estaba todo visto y incluso nos transmitía el comprador. Hay que agradecer mucho a Guardian pues todo lo que nos está ayudando en todas las facilidades que está poniendo para que esto salga bien, ¿no? Había contratos de compra de vidrio determinados años porque nos tienen que abastecer o era indispensable que nos abasteciesen y bueno, pues incluso llegamos a acudir a la fábrica después de 6 meses parados ahí a mediados de junio para dar las vacaciones ya para empezar a trabajar sobre el 4 de julio para organizarse ya el comprador, digamos, o bueno, la nueva empresa, ponerse a funcionar, pues, tener establecidas las vacaciones, cuándo va cada uno, cuándo no. Y estuvimos, como digo, pues los 240 trabajadores y trabajadoras en planta dando las vacaciones. Incluso ya, pues bueno, había gente que había cogido las vacaciones para irse porque tenía la semana siguiente con intención de empezar a trabajar pues el día 4 de julio o el día 10, me da igual. Y bueno, pues de la noche a la mañana nos llama para una reunión el comprador y bueno, nos dice que está todo lanzado, pero que hay un problema con Guardian y parece que Guardian, pues, que hay algún problema que no quiere o que ahora mismo no acepta las condiciones que habían estado hablando. Sí que es cierto que no había nada firmado por parte del comprador, digamos, de sobre papel, pero bueno, nada hacía indicar que eso iba a suceder. Pues de la noche a la mañana Guardian dice que no, automáticamente el comprador pues no puede ejecutar esa compra porque para él era indispensable tener los terrenos y asentar la producción sobre unos terrenos propios. Bueno, luego seguimos, ahí se nos acabó el ERTE, empezamos a generar también deuda con Fogasa, y llega julio, digamos que es el punto de inflexión. Toda la plantilla, hemos hecho movilizaciones, digamos, más o menos, no sé si la palabra es pacífica o, digamos, en un estado latente, porque todo indicaba que entramos a trabajar, o sea, no había ningún indicio de que fuese a suceder nada. Julio es el punto de inflexión, como digo, y bueno, ya a partir de julio no hay ningún contacto entre comprador y Guardian. Tampoco hay ninguna novedad más. Guardian lanza su mensaje dentro de la plantilla también diciendo pues, que el comprador no es alguien serio, o sea, poniendo en duda todo eso. También, pues bueno, la estrategia de la multinacional también para enfrentar a la plantilla, ¿no? O posicionarla, digamos. Esa plantilla era la mitad. Bueno, la plantilla de Guardian eran compañeros nuestros hasta hace 3 años. Pues bien, en julio todo esto que os acabo de contar, seguimos hacia adelante y bueno, decimos, bueno, el comprador sigue interesado. Incluso retiró la oferta ya del juzgado porque obviamente le podía causar algún problema, digamos, a título personal o a nivel legal. Retira la oferta, pero siempre nos dice que sigue interesado. En el momento en que se desbloquee el tema de los terrenos, vuelvo para allí y adquiero la empresa y reanudamos la producción.
no, las negociaciones son, digamos, negociaciones, o lo que hablan entre ellos, apenas hay conversaciones ni negociación alguna, más allá de algún cruce de correos electrónicos y demás. Y bueno, pues nosotros también ya en ese momento acudimos al gobierno vasco, ¿no? Otra vez, acudimos a hablar con Mikel Mundarain, con el SPRI, ¿qué pasa aquí? Y bueno, sus palabras eran, estos son flecos, no puede ser, no puede ser que Guardian diga que no, y sus palabras eran flecos. Bueno, llega ya julio, agosto, todo esto también quiero recordar que pues, todos los días y meses que pasan pues juegan en nuestra contra, ¿no? Cada día y cada mes que tienes parada esa fábrica, si va a entrar el comprador, pues toda la deuda generada ya salarial, con la seguridad social, o sea, es ir haciendo la bola más grande. Pues bueno, pasa todo el verano, el comprador sigue ahí, nosotros ya de por medio lo del verano, pues después ya de 8, 9 meses que llevamos parados, pues bueno, también decidimos parar un poco en verano, movilizaciones y demás. Y bueno, llega septiembre y todo sigue igual. Guardian no se baja del burro, Guardian sigue alegando que, bueno, pues da distintas versiones, ¿no? Como que no entiende cómo se puede financiar a través de un organismo público la compra de un nuevo inversor, cuando es una herramienta totalmente legal. Y es más, ellos lo conocían desde febrero hasta julio, que han estado hablando. Ha habido gente de Guardian, incluso de Guardian Europa, en los terrenos, en el solar ese, porque es un solar realmente. Es como una campa con hierba salvajada, no hay nada, no ha habido nada ahí en 50 años, ni lo va a haber en 50 años, y ese era el terreno que quería adquirir a través del Sprilur, o bueno, adquirirlo el Sprilur para luego financiar el inicio de la actividad. Y nada, sigue negándose, que no entiende cómo puede financiarse con dinero público, bueno, pues dando distintas excusas, realmente luego nada, también decía que no se podía dividir la planta porque era una inversión muy grande, que si las tuberías del gas, lo otro, que si el informe técnico del Ayuntamiento del Audio pues indicaba que no se podía hacer, que era muy costoso. Luego nosotros hemos ido, obviamente, todo este tiempo también, hay que mencionarlo, hemos tenido trato directo con el Ayuntamiento del Audio, todo muy bien, han hecho todo lo posible, por supuesto, para intentar salvar esto. Y bueno, pues hablando con ellos y cotejándolo, eso es totalmente mentira, es falso. El informe de los técnicos del Ayuntamiento del Audio es totalmente favorable, incluso de esa división del negocio, digamos, se haría cargo el propio grupo SPRI dentro de esto. Y bueno, Guardian luego ya, pues mareando la perdiz, digamos, o sea, yendo a dejar pasar el tiempo, diciendo una cosa, otra, pero los meses siguen pasando y no hay ningún avance. Lo curioso de todo esto es que el comprador sigue interesado en esto porque, bueno, pues ha visto ahí un negocio. Destaco también, porque puede ser importante, no lo sabemos a día de hoy, porque igual no lo sabemos nunca, porque esto se ha ido al traste. El inversor que aparece es un antiguo director de Guardian y Odio, que ya trabajó, incluso fue director de nuestra planta a nivel global allá por el 2015, después de una huelga que tuvimos en el 2012 bastante potente. Es un viejo conocido de Guardian, fue director financiero a nivel mundial y demás. Y bueno, digo eso por puntualizar, porque luego pues igual es una de las variables de por qué esto no ha salido, porque no entendemos tampoco. Vale. Iba por lo del comprador, que por allá, por el mes de... Eso es, ya estamos por octubre otra vez, ¿no? Sí, eso es. Pues bueno, seguimos hablando con el gobierno vasco. Oye, ¿qué pasa aquí? Esto no avanza. ¿Habéis tenido alguna negociación con Guardian? Nos dice que sí, que están hablando, pero las conversaciones son muy frías. No hay un trato directo como tal. O sea, no hay nada. El gobierno vasco últimamente, pues lo que nos ha estado diciendo es eso, ¿no? Pues esperad, que estamos hablando y nosotros sabemos realmente que nadie está hablando con nadie. O sea, no hay nada más allá que un correo electrónico y demás. Durante esto también, por comentar, hicimos el encierro en octubre, se encerró un grupo de trabajadores en la planta para reclamar, pues eso, para socializar más el conflicto y que la gente supiese más, incluso pues para ver si esto daba un vuelco o hacía algo. Más allá de socializar el conflicto más, tampoco ha dado ningún resultado con Guardian, ¿no? Y ya por último, pues llegamos al mes de diciembre, en la misma situación, todo esto ya, concurso de acreedores sigue. Y no queda otra opción al administrador concursal, porque si no también incluso para su profesionalidad o su trabajo se puede meter en un problema, no puede estar alargando esto in eternum, ¿no? O sea, tiene que cortarlo, entonces plantea un ERE de extinción. Plantea un ERE de extinción para toda la plantilla porque ya no hay proyecto, no hay nada y no podemos seguir así más. A día de hoy, como digo, pues estamos en el periodo de consultas del ERE de extinción para las 200, ahora mismo somos 200 trabajadores, 197, la gente pues, se ha ido yendo porque si esto es insoportable, eso es mucho tiempo, la gente tiene que rehacer su vida y algunos pues lo necesitan, ¿no?
El periodo de consulta se inició en octubre y 6 días más tarde se paraliza. En octubre, a día de hoy, sigue suspendido el periodo de consultas. Es algo, según nos comentan los sindicatos, también inaudito. Esto no ha sucedido nunca, porque cuando sucede algo, un cierre de empresa, pues va el periodo de consultas, te despiden y luego ya se seguirá el camino judicial o jurídico que se considere o se tenga que hacer. Desde octubre el periodo de consultas está paralizado porque desde los sindicatos pues, se solicitó diferente información, ¿no? Muchos documentos y mucha información, y sobre todo ese contrato de compra-venta de Guardian hacia Parter ahí en el 2020, porque bueno, hay indicios de que incluso puede ser una venta fraudulenta y todas las consecuencias que ello pueda acarrear. Porque bueno, luego visto ya más tarde, pues Guardian 2020 no quiere que sigamos trabajando allí, lo vende a un fondo buitre. 3 años más tarde tienen 2 años de responsabilidad sobre la venta. Una vez que la vende, tiene 2 años de responsabilidad sobre lo que pase con esa empresa. Justo cuando pasan los 2 años y 2 meses es cuando se presenta, donde empieza a quebrarse la empresa, se presenta el concurso de acreedores y demás. Cuando ya, pues curiosamente, esa responsabilidad pues me la ha quitado de encima, ¿no? También destacamos que todo este tiempo Guardian es el que nos suministra vidrio, también ha sido el que nos suministraba luz, porque todavía no estaba dividida la empresa, digamos, no tenía la subestación propia, que por cierto está hecha, 3 millones de euros, ha utilizado un mes, ahí está, hecha, quieta. Pues Guardian, desde que empezamos a trabajar con Autoglass, o Glavista en este caso, desde el 2020, no ha cobrado nunca la materia prima a Glavista. No ha cobrado ni el vidrio, no ha cobrado tampoco los alquileres de los pabellones, que hay un contrato que le tienen que pagar, y tampoco ha cobrado la luz correspondiente a ese tiempo. Entonces, bueno, nosotros vemos mucho más que indicios de, y se está tirando por esa vía judicial, ¿no? De habéis sido colaboradores de esta quiebra, ¿no? Vendéis la empresa, 20 millones de euros, a saber lo que hay luego por detrás en ese contrato, igual aparece pues mantenimiento del empleo esos 2 años con estos 20 millones, y luego obviamente nosotros vemos ese indicio, como digo, de han colaborado a esa quiebra porque no han cobrado nada de ese dinero, de bueno, todo el vidrio que nos han vendido, la luz. Entonces, justo cuando pasan esos 3 años es cuando, o los 2 años de responsabilidad, es cuando todo salta por los aires. Y luego hay que decir, Guardian es el principal acreedor de Glavista y Guardian no está actuando como un acreedor, ¿no? Guardian está dejando que, pues me como esos 8 millones, pero esto que siga hacia adelante. Y luego ya, digo, tengo muchas cosas para comentar, por eso me pierdo tanto. Por comentar, esta empresa, en unas manos adecuadas, nosotros sabemos que es totalmente rentable, ¿no? Aquí no estamos ni para defender al empresario ni nada. Javier García, que es el potencial comprador, le conocemos, él nos conoce a nosotros, estuvo allí. Es cierto que además la época que estuvo en Guardian le dio una vuelta muy grande a aquello, de imagen, incluso de relaciones entre la empresa y los trabajadores, cambió mucho, y a día de hoy pues estamos muy a gusto allí trabajando, eso es verdad. Y Javier García, pues bueno, Javier García sabemos que, bueno, teníamos esa convicción de que, bueno, que seguramente funcionase el tema porque conoce, tiene contactos, es del mundo del vidrio y demás. Pero bueno, Guardian decidió no dejarle entrar. Y esto nos hace ver, ¿no? Pues que en el 2020 Guardian intentó desprenderse del negocio, y 3 años después, cuando todo esto, y esto lo entendemos así, ¿no? Pues era una quiebra programada, como solemos decir, o un cierre en diferido. Guardian, 2 años después, esto se va, digamos que esto se va al traste, la empresa, y bueno, como no va a aparecer ningún comprador más, pues bueno, una quiebra más de empresa y aquí no hay nada más que hacer. O sí, igual se puede haber metido a Guardian más en el ajo o no. Pero bueno, nosotros siempre, nuestro objetivo es seguir trabajando ahí, incluso a día de hoy, sin tener apenas un 0,01% de esperanzas de volver, ¿no? Pero sigue siendo nuestro principal objetivo. Entonces Guardian creía que igual no aparecía ningún comprador en este periodo, pero curiosamente aparece Javier García y quiere comprar la empresa. Quiere comprar la empresa y cuando va a ejecutarse esa compra, Guardian dice no, lo desconocemos. El propio Javier García, el potencial comprador, también lo desconoce a día de hoy. ¿Por qué será? Dice que le cuesta mucho creer que sea por un tema personal, porque sí que conocía esta persona, pues a gente, digamos, importante de Guardian. Y bueno, pues entonces, por eso comentamos que puede que haya sido, no, estamos convencidos que es un cierre en diferido. Yo no quiero pagar la fiesta, o no quiero pagar la fiesta 2 veces. Ya se ha dado 20 millones de euros, ahora esto se ha ido y bueno, se lava las manos del todo. Y sí que me gustaría comentar, ¿no? Pues el papel de las instituciones en nuestro caso, ¿no? Sí que ha habido 2 tramos, digamos, hasta julio, pues parece que sí que ha sido colaborador el gobierno vasco de todo esto,
de conseguir el comprador, de facilitar lo del terreno, digamos, para financiarse a través del grupo Esprit y demás. Ahí no tenemos, la verdad, que ninguna pega que decir en todo eso, porque todo parece que iba rodado y vamos a entrar a trabajar. Eso era así. Y luego sí que es cierto que una vez que se rompe todo esto, pues nosotros obviamente también recurrimos a, ¿no? Pues a la administración pública, al gobierno vasco, a industria, a reclamar pues que existen herramientas a día de hoy para dar una vuelta a esto, porque nos parece incomprensible que una decisión de una multinacional a 6.000 kilómetros de aquí en Detroit, y la multinacional, digamos, multinacional que parece que es la hostia, perdón, pues en Yodio tiene 170 trabajadores a día de hoy. 170, nosotros somos 240. La multinacional son 170 trabajadores. Que una multinacional a 6.000 kilómetros de aquí pues pueda tomar esas decisiones y tiré por el suelo pues un proyecto empresarial que además tenía un plan industrial a 10 años, incluso creación de empleo, la riqueza que genera en la comarca, y bueno, también iba a ser una empresa vasca de aquí, y que no exista también, eso es lo que reclamamos, ¿no? Que no existan herramientas públicas, o si existen, que no las utilicen, ¿no? Acudimos al gobierno vasco pues para solicitar, incluso nosotros entregamos un informe de 15 páginas en el cual se detalla con todo tipo de detalles y de sentencias, pues que cómo pueden entrar en el capital en el capital de Glavista. También planteamos la opción de la expropiación, pues como ha dicho Óscar bien, por el sector de la automoción, también hay distintas vías, ¿no? En Ayaralde hay un 14% de paro, o sea, hay distintas alternativas que se pueden explorar, lo que hace falta es voluntad, ¿no? Entonces el gobierno vasco ahí, cuando acudimos, entregamos todo esto, nos dicen que ellos, pues ya sabéis que nosotros en las empresas privadas, pues el capital no es tan fácil de meter. Con esto acabo ya, ¿vale? Que me han dicho que me queda poco tiempo. Hoy, justo, ha salido en el correo una noticia, porque además es muy curioso el párrafo este, ¿no? Pues lo lees un parrafito. El Departamento de Desarrollo Económico, que ha participado en las conversaciones con Guardian para reconducir la situación, explicó ayer respecto a las peticiones para que la administración entre en el capital de Glavista, que es lo que llevamos haciendo desde septiembre, incluso con un informe tremendo, que en este caso, como en los demás, tiene que haber un inversor, un plan industrial y un acuerdo con la plantilla. Todo esto lo ha habido desde abril, mayo, que presentó la oferta, hasta, por deciros, hasta hace un mes. En ese mes lo hemos reclamado y el gobierno vasco nos ha dicho que no. Ahora, justo cuando ya el titular es Glavista se queda sin comprador tras la disolución de Amine, la única empresa interesada, ahora ya cuando ya no hay un inversor es cuando nos dicen que se tienen que dar estas tres situaciones. Estas tres situaciones estaban encima de la mesa medio año atrás. Entonces, bueno, también pues muy decepcionados con la administración pública, con el gobierno vasco, con lo que ha hecho estos meses, ya que bueno, pues nos ha estado ninguneando, incluso mintiendo a la cara, sin más. Y bueno, pues acabo ya y seguiremos, digo, hasta que se ejecuten esos despidos, que parece que, por desgracia, va a ser la única solución posible o el único fin posible. Pues seguiremos hasta el último día manifestándonos o con movilizaciones, y aparte, bueno, seguimos con toda esa vía judicial que se está buscando revertir, incluso el contrato de compraventa, también meter a Guardian dentro del periodo de consultas para declararle también como, digamos, culpable, pues tema de indemnizaciones, demás, pero bueno, esa es la situación a día de hoy. Es triste, pero ya lo que estamos realmente buscando es pues la mejor salida para todos los trabajadores, económicamente hablando ahora mismo, porque la vuelta a la actividad pues parece una quimera a día de hoy. Bueno, eskerrik asko, Aitor. Bueno, la verdad que es bueno, muy interesante, y seguro que podríamos haber estado más tiempo, pero la idea es para que luego después tengamos, ¿no?, un espacio para hacer preguntas y para continuar debatiendo, sobre todo de un proceso tan complejo y tan poco transparente, ¿no?, que nos has explicado, y sobre todo con intereses tan poco claros en muchos de los momentos, aunque cada vez parece que lo están más, ¿no? Cada vez parece que se va bueno, teniendo más claro qué es lo que se pedía, y también pues nos queda para reflexionar después para el debate el papel de las instituciones públicas, del gobierno vasco en este caso, la falta de voluntad clara, como lo habéis vivido, y también pues que implica el que participen al final multinacionales y esa pues lejanía frente a los trabajadores que tienen. Vale, y ahora
Sí, pasamos a Chejo Ortega. En este caso, él es economista, es responsable de acción sindical de SK y nos va a exponer la situación de Mecaner. En este caso, él se encuentra en un momento distinto a los inicios, también se enfrenta al cierre, en este caso una empresa que está en Urduliz, ¿no? 148 trabajadores. Y también tenemos, ¿no?, el comité de empresa que ha interpuesto denuncias por procesos también que no han sido claros. Y creo que Chejo, además de explicarnos la situación, cuál es el día a día en este momento, pues también nos vas a contar algunas propuestas que estáis trabajando, ¿no?, de cara al futuro. Vale, es que recasco cuando quieras. Es importante mantener industria en Euskal Herria porque pensamos que es un motor y encima económico importante, pero luego también es hasta ahora, y esperemos que consigamos mantenerlo, es un sector donde los derechos laborales tienen una dignificación que en el sector servicios que promueve el PNV no los tiene. Digo, hay que decirlo claramente. Luego yo creo que hay que hablar también del qué momento está la automoción. Que las dos empresas que estamos hoy aquí, seguro que hay más, estén vinculados con la automoción no es casualidad. Y por último, viendo un poco lo que teníamos encima de la mesa, viendo por experiencia que o los sindicatos, la parte social toma la iniciativa o de las instituciones o de la propia empresa no vamos a recibir nada, os quería comentar una idea que estamos trabajando desde el comité, que es la realización de un plan de viabilidad dentro de Mecaner, pero con criterios ecosociales. ¿Vale? Un poquito, yo creo que es lo que más nos puede diferenciar del proceso de Guardian, de Glavistas, con el proceso Mecaner, ¿no? Yo, por empezar por donde lo ha dejado Aitor, el papel del gobierno vasco. Yo creo que está totalmente desorientado directamente. Nosotros la primera también nos hemos reunido con Amundarain. La primera vez que nos viene a decir, le planteamos cómo es la situación, cuál es la historia, le asomamos la patita, por decirlo un poco, de las intenciones que teníamos de establecer o elaborar un plan de viabilidad, y nos dicen, sí, está muy bien, tenemos ayudas para la descarbonización de la industria, pero tenéis que venir con la empresa. Y dices, ostras, por no decir otra cosa. O sea, tengo que ir a pedir ayuda y a buscar mi salvación con quien me está poniendo la guillotina en la Plaza del Pueblo. Es absurdo, ¿no? O sea, yo no digo que esas ayudas estén mal, pero dices, no puede ser que se las dejemos en manos de las multinacionales y de las empresas, ¿no? Yo creo que la exposición que ha dicho Óscar al principio de cómo actúan las empresas y las multinacionales con el dinero público, yo creo que es una muestra de cómo no nos podemos fiar con ellas. Y que, además, en este caso, digo yo como sindicalista, que siempre nos están diciendo que decimos no y que nunca planteamos alternativas, dices, hostia, pues esta vez vamos a ir con una alternativa y por la puerta de atrás nos vienen a decir que tampoco. Entonces, hoy en día el gobierno vasco, desde nuestro punto de vista, no tiene una política industrial real. Aboga por esto de la tecnología 5.0 o no sé qué. Básicamente, lo que nos vinieron a decir en una reunión, que está muy bien tener aquí las ingenierías, pero que las industrias manufactureras que se las lleven a otros sitios. En una frase, ¿eh? No fueron así sus palabras literales, pero vienen a tener esa tendencia, ¿no? O sea, queremos el valor añadido y lo demás, pues que vaya a otro sitio, ¿no? Entonces, a mí, el papel de las instituciones, o por lo menos de las grandes instituciones, me parece fundamental denunciarlo. Nos hemos tenido que financiar el plan de viabilidad a través del Ayuntamiento de Urduliz. Pequeño ayuda, el grande en la distancia con la multinacional, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Otro lado, la segunda idea que os quería resaltar es el papel de la multinacional, ¿no? María ha dicho que aquí en Urduliz somos 148 trabajadoras, ¿no? Son 144 de Mecaner y 4 de la subcontrata de la limpieza. Desde el principio hemos hecho una lucha conjunta, las incluimos como plantilla. Nos parece muy importante visualizarlas porque si no asumimos un discurso del capitalismo que es la división del trabajo, que no nos parece nada justo. Son compañeras que están todos los días del año, 365 días del año, menos las vacaciones, por supuesto, que están con ellos
y que, por lo tanto, dentro de lo que podamos, los vamos a incluir en todas las reivindicaciones y en todo lo que hagamos. Sabemos que al final pertenecen a dos mercantiles diferentes, pero durante todo el proceso las vamos a tener en cuenta y las vamos a considerar en las reivindicaciones como plantilla. Me parece también este punto importante el ponerlo encima de la mesa, porque muchas veces inconscientemente asumimos los tótems del capital, ¿no? Y en este caso la subcontratación y la división del trabajo. Vale, la multinacional. María ha dicho que tiene 148 trabajadoras. Mecaner pertenece al grupo Stellantis, que dentro del sector de la automoción mundial es la tercera empresa productiva. O sea, el año pasado, no el 2023, en el 2022, ganó 15.000 millones de euros. El año pasado, 2023, en el primer semestre, anunciaron 11.000 millones de euros. Estamos hablando de esa empresa. O sea, estamos hablando de esa empresa. Incluso en Mecaner tienen beneficios. Digo, nos han presentado o nos van a presentar un ERE de despido por causas productivas, económicas y organizativas, perdón, y ya la primera se les cae por una empresa con 2 años de beneficio difícilmente le puedes meter causas económicas. Nos encontramos ante un caso de libro de deslocalización. Como ha explicado Óscar al principio, las multinacionales pues juegan mucho a eso. Tengo aquí esta empresa, pero entendemos, no tenemos datos reales, que se van a llevar, porque tienen factorías allí, o bien a China o bien a Marruecos, la producción que hacen aquí en Urduliz, ¿no? ¿Por qué? Pues queremos o suponemos que son 2 causas. Una es costes laborales, salariales, ahí no se puede competir. Y luego otra, que es muy curiosa, que es el tema del medio ambiente. Claro, aquí cada vez hay más normativa y más regulación de medidas ambientales que en otros lados no se dan. Y eso les facilita la producción. Pero aquí se da un caso que es muy, muy peculiar y que a mí me gustaría, lo suelo decir. El CEO de Stellantis está reivindicando, o está solicitando, mejor dicho, reivindicamos los obreros y las obreras, está solicitando y está moviendo todo el lobby de la automoción para que se pongan aranceles en la Unión Europea, para que los coches eléctricos que vienen de China paguen aranceles. ¿Por qué? Porque no respetan las medidas o la legislación medioambiental que tenemos en la Unión Europea. Pero se da la paradoja que la mayoría de las factorías de Stellantis, que hay en el Estado español hay varias, lo que hacen es ensamblar lo que se produce en otros países. Esto es, ¿la banca gana siempre? Pues esto es igual. O sea, quiero, por un lado, que me pongáis aranceles y me protejáis de una supuesta indefensión con la producción que se hace en otros países, porque no, aquí me exigís una legislación y claro, eso me encarece y eso no sé qué, pero al mismo tiempo yo me llevo lo que es la producción de las piezas del coche a China, a India, a donde yo creo que todos y todas imagináis, las traigo aquí, lo ensamblo, lo paso como coche europeo y pongo la pegatina verde. Entonces, claro, por un lado me como los aranceles de la Unión Europea y por otro lado me como los costes salariales y los costes que no pago medioambientales del país que le toque, ¿no? Entonces, al final, esto es el juego del capital. Voy jugando, o sea, una persona que seguramente será incapaz de colocar en el mapa dónde está Urduliz, va jugando en ese mapa, en ese RIS que tienen ellos y se quieren aprovechar de todo. Y en gran medida o muy acompañados del poder. Porque esto se está dando, el cierre de Mecaner se está dando, o lo están intentando dar, que yo al final daré un mensaje un poco optimista, o lo voy a intentar al menos, mientras el otro día, hace un par de meses o 3, recibió 68 millones de ayudas del gobierno español, de las ayudas PERTE, que se llaman, que son para los sectores que están en transición y tal y cual, porque Stellantis tiene, no sé si lo voy a decir bien, creo que es la Citroën en Vigo, la Opel en Zaragoza y Iveco en Madrid. Entonces, claro, mientras pide ayudas para la descarbonización en unas empresas,
en otras nos llevan la producción a donde la lleguen. Justo esas empresas, esas factorías que os digo, es donde ensamblan las piezas que en Mekaner se producen en la actualidad, ¿vale? Entonces, claro, el papel de la multinacional es brutal. Es tan fuerte que hasta hace bien poco al gobierno vasco no le ha cogido el teléfono. O sea, para que nos veamos un poco, o sea, están tan subidos, saben cuál es su cuota de poder tan grande que se permiten ningunear a las instituciones democráticas de un país. A mí parece muy gráfico, ¿no? De cuando decimos dónde están los poderes ocultos, los lobbies y no sé qué, de que una empresa de este calado, pues bueno, tenga esa chulería, ¿no? Desde el principio, por ejemplo, al comité de empresa de Mekaner, semanalmente les mandamos un email solicitándoles una reunión. No hemos tenido respuesta todavía. No han querido saber de nosotros y nosotras nada, ¿no? Es un poco esa sensación de yo puedo contigo, con todo, y puedo hacer un poco lo que me da la gana, ¿no? Y tiene que ver mucho con ese juego de RIS, de movimientos, y con un apoyo claro de las instituciones, o por lo menos que las instituciones miren a otro lado. Yo no sé si conocéis Urduliz, pero Urduliz es un pueblo que de 20, 25 años, no sé muy bien para aquí, es totalmente distinto a lo que era. O sea, vais por ahí con el coche, todo lleno de chalecitos, de no sé qué, no sé cuánto. Y claro, nosotros creemos que también eso influye. Un terreno que ahora mismo está industrial y el ayuntamiento nos ha garantizado y se ha comprometido a que no lo va a hacer urbanizable, que está la de Parametro. La Parametro que en media hora estás en Bilbo o en cualquier sitio de margen izquierda donde están los puestos de trabajo, etc. etc. O sea, una gominola para hacer ahí un esto. Entonces, bueno, mientras tenemos el equipo de gobierno que está ahora, se han comprometido que no lo van a hacer, ¿no? Vale, yo creo que... Bueno, otro es el sector de la automoción y la transición ecológica, ¿no? Nos parece muy importante también abordar este tema y el por qué también vamos a hablar o hemos planteado la alternativa o la búsqueda de una alternativa ecosocial, ¿no? Yo creo que no es noticia que el sector de la automoción, que en Euskal Herria tiene una implantación brutal. O sea, estamos hablando de en torno entre el 15 y el 18% del PIB, considerando Euskal Herria, Nafarroa. Tiene que hacerse una reinventada en muy poquito tiempo, por no decir que ya vamos tarde. O sea, eso es una reflexión que todo lo que tenga que vincular con la energía, con los elementos fósiles, o se da una repensada y empezamos desde la parte sindical a ver cómo podemos abordar la reconversión de ese sector para que no se haga en contra de la clase trabajadora, yo creo que es importante, ¿no? O sea, la automoción, la movilidad va a cambiar, sí o también. Están las medidas, están los recursos que hay en la tierra y no dan. Entonces, nos guste o no nos guste, va a cambiar. Ahora la cuestión es, o la reflexión que nosotros hacemos es, claro, no puede ser que pase como en Ezkerraldea en los años 80-90 y nos llenen todo de Carrefoures, de Decathlon, de no sé qué, sin derechos, todo abocados a consumir. Parece que es ser que los fines de semana solo nos podemos meter en el centro comercial y consumir unos derechos laborales que flipamos todos y todas y tal, ¿no? Entonces, desde ese punto pensamos que la clase trabajadora, la gente que quiere transformar el mundo, tenemos que ser activos y activas. Es decir, no podemos dejar esa transformación y esa reconversión en manos de los que nos han traído hasta aquí, ¿no? Es decir, no podemos esperar a que vayan cayendo empresas una a una, sin hacer nada y sin buscar alternativas que nos puedan servir para mantener la industria, que sí que nos parece importante mantener en la industria, pero que sea una industria con otros criterios, ¿no? Y desde ese punto, el sector de la automoción nos parece clave. El de la energía es otro y tal, pero bueno, justo hoy estamos con lo que estamos y ya lo he dicho anteriormente, el hecho de que tanto Glavistas como Mekaner
estén vinculados a la automoción no es casualidad. Y por desgracia, Mekaner no es la primera troquelería que cierra en Euskal Herria, ya es la tercera o cuarta que a nivel vizcaíno que cierra en los últimos 10 años, creo. Y si no buscamos alternativas entre todas, si no hay un apoyo de lo público, de las instituciones, van a seguir cayendo. Porque lo que sí que nos ha demostrado, por desgracia, yo llevo en torno a 15 años ya en el Sindi, y por desgracia es que muy poquitas empresas que entran en situación de venta, de crisis y tal, se salvan. Normalmente miran para otro lado, el gobierno además mira para otro lado, y ahí van cayendo poco a poco, pues no sé, esperando que llegue el otoño y como los hongos salgan otra vez. Pero desgraciadamente no se da eso, ¿no? Vale, y ya por último, comentaros un poco la idea esta que os he dicho del plan de viabilidad o del intento de salvar Mekaner desde un punto de vista ecosocial. Primero, digo yo, señalar igual que no es un camino único, es un camino a los clásicos de reivindicación obrera, ¿no? O sea, igual que la vista, ahora mismo estamos en un proceso que hacemos 2 días de huelga a la semana, hemos hecho un recorrido por todas las instituciones para socializar el conflicto, nos estamos volcando en la comarca de Uribe Costa para visualizar el impacto que puede llegar a tener el cierre de esta empresa en todo lo que tiene que ver con Uribe Costa. Por supuesto, lo hemos traído a Bilbao, manifestaciones varias, algunas incluso conjuntamente con Microdeco para dar visibilidad a las empresas que en esos momentos estaban en lucha en Vizcaya y tal. Pero aparte de todo eso, que esperemos que también dé sus frutos con la presión al gobierno vasco, lo que hemos optado desde el comité es pues eso, tomar la iniciativa, ¿no? Y bueno, dentro de un poco de las reflexiones que los distintos sindicatos que estamos en el comité tenemos, pues había algunas que eran comunes y que nos ha facilitado este trabajo, ¿no? Nos pusimos en contacto con la cooperativa Garúa, que es una cooperativa que está vinculada, pues bueno, sobre todo esta gente de ecologistas en acción en el Estado y ecologistas marchan aquí en Euskal Herria, que se dedican a hacer estudios de empresas pues, para ver de empresas que no tienen por qué estar en crisis, ¿no? El ejemplo antes de Nokia me ha sorprendido, ¿no? Como buen ejemplo de cómo se puede avanzar y cambiar totalmente la producción de una empresa y seguir siendo, bueno, dando trabajo, siendo competitivo, etc, ¿no? Pero no me voy, que me voy un poco por la rama yo también. A ver, la idea es, pues eso, hemos contratado a Garúa, que nos ha puesto a una persona de ellos, que es Martín Layana, que es un ingeniero industrial, y que bueno, desde octubre creo que más o menos está con nosotros en la elaboración de ese plan, ¿no? La idea que tiene este plan es que contando con los trabajadores y trabajadoras que tiene ahora mismo Mekaner y con la maquinaria que existe ahora mismo en Mekaner, siempre puede haber alguna inversión, siempre puede haber algún ciclo de formación, pero que la base sea lo que existe ahora mismo en Urduliz, intentar buscar proyectos industriales o proyectos que sean viables y que sean ecosociales. ¿Qué quiere decir que sea ecosociales? Yo creo que la palabra eco no hay que explicarla. Digo, queremos que sea un proyecto que sea en términos sostenibles, lo que no queremos es que venga alguien a seguir haciendo lo mismo y que dentro de 5 años nos encontremos con el mismo problema. Que igual puede pasar. Si mañana, vamos a suponer, el gobierno vasco nos trae un tercer inversor que quiere seguir haciendo las carrocerías de los coches, pues seguramente no lo podremos evitar, ¿no? Pero sí que por lo menos que la iniciativa que parte sea de la parte social, de la parte sindical, que sea diferente y que sea coherente con lo que luego en nuestros discursos lo hacemos, ¿no? Y esa parte nos parecía muy importante. Vuelvo a decir, lo eco no lo voy a explicar, digo, porque yo creo que es explicar eso, y lo social
tiene que ver con dos planos. Lo social para adentro, es decir, todo este plano de trabajo que estamos haciendo se está haciendo con grupos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, ahora estamos en un momento donde Martín Layana ha sacado 4 ideas de producción, que las ha sacado después de hacer entrevistas a los trabajadores y trabajadoras, donde les explicaban qué capacidades tenían ellos y ellas y qué capacidades tenía la maquinaria y la herramienta que existía en Urduliz, ¿no? A raíz de eso fue al comienzo del proceso, a raíz de eso él vive en Zaragoza, se fue a su casa por Tercera Varera, estuvo pensando tal, y luego hace un par de meses, antes de Navidades más o menos nos presentó ya 4 ideas. 4 ideas que han vuelto a ser debatidas por la plantilla, con grupos de trabajo, cada uno también con su especialidad, los jefes de producción, de calidad, de no sé qué. O sea, se ha estado juntando con todo. Lo bueno que tiene un cierre es que echan a todos y todas, con lo cual incluso los jefes o los mandos intermedios y no sé qué se involucran en estas cosas que en otra situación no se daría ni de palo. Entonces, pues bueno, aprovechamos que de ahí se puede sacar información y que tiene muchos datos, pues para eso, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, con esas 4 ideas también, o sea, con esos 4 proyectos se volvió a hacer un ciclo con los trabajadores y trabajadoras y bueno, pues lo único que hizo es perfeccionarse un poco las ideas y hacerlo más concreto, ¿no? En ese momento es donde estamos en el plan industrial. Creía que no iba a llegar a eso. y tal. Pero luego también tiene el plano social, que es hacerlo con los agentes del pueblo o de la comarca, mejor dicho. En ese tránsito pues nos hemos juntado con todos los agentes, por un lado, ecologistas de la comarca hay que puedan ser vizcaínos o nacionales, para explicarles un poco el proceso. Nos hemos juntado con todos los ayuntamientos de la comarca también, para explicarles también el proceso, y con los movimientos socioculturales que también de la comarca, ¿no? Al objetivo de que no sea un proyecto de, pues bueno, 4 locos y locas se inventan ahí en Urduliz y tal, sino que sea un proyecto que esté muy vinculado al pueblo y que, pues bueno, lo que he dicho, que dentro de 5 años no nos encontramos con un problema de cierre, ¿no? Ahora estamos en ese impasse. Esta semana le hemos presentado el plan a la Diputación de Vizcaya. La semana que viene vamos con Amandarain a ver qué nos cuenta. La Diputación de Vizcaya ahora todavía es un tema que es de ideas, no está todavía los números de viabilidad y tal. Pero bueno, yo creo que ya lo he dicho, que Mecaner ha sido económicamente rentable estos últimos años. La Diputación de Vizcaya nos ha pedido números. Es decir, estas ideas sí están muy bien, no sé qué, pero si no van vinculadas a los números, nada. Y me imagino que después lo que quedó, si no hay un inversor, tampoco. Claro, nosotros entendemos que dentro de todo este debate de nueva propuesta también está el modelo de gestión de la cooperativa, la SAL, no sé qué, no sé cuánto. Sí que siempre o desde el principio entendemos que es un proyecto arriesgado, que es un proyecto innovador, que muchas veces la propia plantilla, una parte de la plantilla, nos mira con cierto escepticismo y que tiene que haber un dinero público detrás, como quieran, para que garantice y dé confianza al proyecto. Y bueno, yo soy de los que crea que el camino es muy, muy difícil. El momento en el que estamos ahora mismo es más cómodo que el que tiene Aitor, llegaremos a su momento, pero sí que espero que podamos ver la luz y que, aunque no sea exactamente lo que estamos planteando y lo que nosotros queremos, pues consigamos que Mecaner, o se llame como se llame, a mí Mecaner y Stellantis, visto las intenciones que tienen, lo mejor es que se retiren, pero que consigamos manteniendo la actividad y la factoría en Urduliz. Así que yo sí, en este caso, un poquito de optimismo sí que quiero transmitir.
Bueno, es que recasco y bien terminar así con un poco de, de optimismo ante esta situación que no es fácil, ¿no? Porque hemos visto dos empresas que se encuentran en momentos distintos, con situaciones distintas, pero que aún así hay elementos comunes, ¿no? Y elementos que nos dan para el análisis, también con lo que comentaba Óscar al principio, el papel de las instituciones, una apuesta clara, ¿no? Se habló de desorientación, qué pasa con las multinacionales, los casos de deslocalización y al final es verdad que el análisis de estos procesos, como decíamos ya desde el principio, van más allá del análisis de dos realidades concretas, sino que nos dan muchas herramientas para analizar la situación social. Se ha hablado, por ejemplo, que las dos empresas tienen en común también que son empresas de automoción, que es un sector que tiene implantación significativa, pero que desde luego que va a traer cambios. Y también, ¿no?, dejamos sobre la mesa como último momento la necesidad de buscar alternativas y la importancia del apoyo público y lo que sea esto de otra forma de hacer, ¿no? Que ese es un elemento que has comentado, y no solo de gestión sino del propio diseño, de tratar de transformar y de salir de la situación que está claro que en estos momentos está en crisis.